El carnaval es una de las fiestas más antiguas que se conocen en el mundo occidental. Es una fiesta que tiene sus orígenes en las Saturnales romanas y digamos que en Canarias hay dos tipos básicos de carnaval. Hay un carnaval más urbano y un carnaval rural, que es mucho más ancestral, que tenía lugar en los campos, que era más agrícola, más pastoril, y que viene representado por algunas expresiones que tenemos en Canarias que aún perviven. Algunas se han olvidado un poco, otras se han recuperado y otras perviven. Quizás en Lanzarote las dos joyas de la corona sean los buches de Arrecife y los diabletes de Teguise. Son expresiones en las que hay tres elementos fundamentales: perseguir, manchar y golpear. Digamos que esos son los elementos básicos del carnaval tradicional en Canarias, ligados a elementos pastoriles, agrícolas, y donde se dan esas tres condiciones. La fiesta del carnaval era la fiesta más importante de Lanzarote. El carnaval, entre otras cosas, te permite pasar al anonimato. La expansión del carnaval se debe al cristianismo, y los buches era una parte del folclore, o sea, vernáculo, importantísimo. Bueno, pero el folclore y vernáculo es casi lo mismo, ¿no? O sea, pero era una cosa muy importante. Entonces había buches enormes, o sea, vejigas, es la parte que entronca con el esófago, ¿no? Es enorme, que estaban casi para lucirlos, casi como de exposición. Y cuando se iban a dar leña con los buches, cuando se iban a golpear, que no dolía mucho porque era como un globo con una piel, ¿no? Cuando iban a dar eso, pues eran los más venosos, ¿no? Los que más podían machacar un poco, ¿no? Pero había algunos que eran de exposición, preciosos. O sea, por eso los buches aquí son del buche del peje, porque es lo que había, era la economía que había, ¿no? Y no había animal grande como para obtener un buche de esas condiciones. En los sitios donde existe ganadería y demás, pues se forma de la vejiga, esa historia es como una bola, y también se golpean, igual que aquí. Van vestidos igual de folclore tradicional y se golpea. Y el golpeo no es otra cosa, es que no se da en la cara ni en la cabeza, se da donde se tiene que dar. No hace daño de todas formas, porque es una cosa inflada, sorprende. Por ejemplo, a quien no sabe eso, que te venga un tipo de tal y te dé un golpe así, te sorprende, ¿no? Sobre todo yo he visto a veces a los buches de la parranda que golpean a los extranjeros y los extranjeros no saben qué es lo que está pasando. Básicamente es golpear con elementos orgánicos. En la península, por ejemplo, se utilizan vejigas de cerdo. También en Puerto Rico, los vejigantes de Puerto Rico utilizan vejigas de animales, y aquí se adaptó a la realidad marinera, que es usar buches de pescado, que todos conocemos, inflados y secados al sol, las vejigas natatorias o diferentes elementos del pescado que se inflaban, y básicamente se golpea con eso. En el caso de los diabletes, pues con ese garabato, con ese estómago de cabrito en que se le ponen pues, papeles y elementos diversos para que coja un poco de volumen, ¿no? Digamos que es la misma cosa, es utilizar un elemento orgánico animal, un buche de pescado o un estómago de cabrito, un zurrón, para golpear. El colorido, actualmente el colorido, la montera, que también viene del folclore un poco que nos viene de Diston y demás. El que tengan esos pañuelos, que antes eran a lo mejor dos colores, era un pañuelo liso, y se usaba para distraer. Es decir, los buches jamás levantaban la careta, jamás. Ellos llevaban un chaleco, y en el chaleco llevaban una cosa que se llama caña. La caña era un tubito que a la altura de la careta de la boca tenían un circulito, metían la caña y bebían del vaso con el tubito. Nunca levantaban la careta. Como tenían una careta dibujada arriba, pues desfiguraba realmente el rostro real. ¿Qué es lo que pasaba? Que si un día venías con un pañuelo rojo, al día siguiente estabas con un pañuelo amarillo o azul. Entonces ya pensabas que era otra persona. Pero ellos jamás levantaban para beber la careta, nunca. Los buches, los carneros, los diabletes son una derivación
representación de los antiguos luperci romanos que salían, eran adoradores de la loba que amamantó al Rómulo y Remo y salían por las calles para infundir fecundidad. Los antropólogos dicen que según qué adaptación todos tienen el mismo origen, que es infundir fecundidad. Cuando llegaron los franciscanos aquí, ellos traían como fiesta principal la fiesta de Corpus y ellos significaban delante del Santísimo una lucha entre el bien y el mal. Para representar el bien ya te ponían allí la cruz, pero para representar el mal cogieron aquellos danzantes con doble intención. Una, para representar al mal, y otra para ganarse la simpatía de estos malos, para convertirlos al cristianismo. Y como iban a representar el mal, de ahí les pusieron el nombre de diablo o diablete, porque no eran diabletes en su origen. Y estuvieron saliendo en la fiesta de Corpus hasta 1770 y pico, en que la iglesia los prohibió, porque decían que pintaba una figura del diablo en una fiesta religiosa, y los quitó. Entonces, donde mejor encajaban, igual que en otros lugares, pasaron al carnaval, puesto que era una figura, una máscara, pues para el carnaval se integraron. La careta del diablete. Eso se debe a nuestros emigrantes que al ir a América, ellos descubrieron que allá el contorno físico de la careta era un buey. Cuando vinieron, lo que hicieron fue una mezcla entre el macho cabrío y el buey. Por eso en la actualidad, cuando miramos una careta del diablete, vemos el contorno físico, que es una vaca. Sin embargo, se conservó los cuernos y la lengua del macho cabrío. Es una mezcla para hacerla más diabólica, más terrorífica. La máscara tiene un sentido ritual que es muy amplio. De hecho, algunos filólogos dicen que el origen de personalidad viene de Fersu, que es la máscara que se utilizaba en los antiguos teatros griegos. Y bueno, pues la máscara siempre se ha utilizado en cualquier manifestación ritual. En el caso del carnaval tradicional tiene un sentido casi siempre de asustar, ¿no? De asustar, de producir susto, ¿no? De esconderse detrás. Hay también el elemento de la inversión simbólica, que se ve más en el caso de los buches. ¿Qué es inversión simbólica? Los ricos son pobres, los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, los ateos se convierten en católicos y se disfraza uno de lo que no es. Hay una inversión simbólica para subvertir el orden establecido. Lengua, si vienes aquí, te corto la lengua. A través de un historiador africano nos explicaba que los yorubas tenían como orixa principal o dios principal el Elegua, que le llamaban Elegua. Y claro, en diversos trabajos que hicimos al principio vimos que también la palabra Elegua, sobre todo en 1680, aparecía. Y entonces los chiquillos de la villa en la actualidad le gritan al diablete Gelengua, una deformación de esta primitiva palabra del Elegua. En la actualidad al diablo se le conoce por correr detrás de los chiquillos. Mira, nosotros hemos descubierto en los libros del Cabildo que la misión del diablete no es golpear, sino hacer una danza. La primera referencia que tenemos de estos danzantes lanzaroteños son a través de la Inquisición, un trabajo que ha hecho Francisco Fajardo Espínola. Entonces ahí aparecen en algunos procesos de la Inquisición las danzas que hacían, ¿no?, en los malpaíses o en el propio Pablo. Y hablan de la careta que utilizaba, una careta de macho cabrío y cubierto de pieles. Esa era la vestimenta primitiva de los primeros diablos danzantes. Luego después se cambió los cueros por una tela o la llamada famosa muselina esta, que era más fuerte. En cuanto a sus colores, los rojos y blanco y negro, nos dimos cuenta que habían figuras con estos rombos, rojo y negro. Ello nos llevó a través de algunas embajadas, en la embajada de España, de algunos países africanos,
que luego hicimos esta misma operación con América, donde nos decían que el rojo y negro al principio y fin de la vida era utilizado sobre todo por los Yoruba, una región del norte de África. El carnaval en buena medida era una válvula de escape para las tensiones sociales. Se le podía criticar al vecino, darle un bullazo en el culo, lo que fuera, ¿no? Se permitía en esa época. Pero el carnaval ya no tiene esa función tan de catarsis y de válvula de escape de las tensiones sociales y de las inversiones de género, de clase social. Bueno, eso hace posible que el carnaval haya tenido que reconvertirse en otra cosa y en la explosión de otro tipo de cuestiones. Pero yo creo que sigue siendo necesario vivenciarlo como esa vía de escape que es bastante útil desde el punto de vista psicológico y social, y al mismo tiempo vivenciarlo como un elemento de identidad cultural. Así que bueno, se puede reconvertir y se puede adaptar a las nuevas circunstancias sociales.